Saludos estudiantes y bienvenidos a otra clase de Programación 2. El día de hoy veremos el tema de excepciones. A manera de repaso, en el curso de Programación 1 vimos que las excepciones son errores suaves que ocurren en un código y son recuperables, es decir, es un error que no necesariamente acaba la ejecución del programa. Estos errores son errores en la lógica del programa, no en su sintaxis, es decir, la instrucción se entiende, solamente que no se sabe cómo ejecutarla o no se puede ejecutar. Por ejemplo, si le dijéramos a la computadora que agarre un texto, por ejemplo, hola, y lo convierta a un valor numérico. La instrucción se entiende, pero no se sabe cómo hacerla. Entonces, para evitar que el programa colapse o crashee cuando ocurre uno de estos errores, lo que se hace es el manejo de la excepción. Programamos un manejo de la excepción, que es que le decimos al programa cómo actuar cuando ocurra este tipo de error, y evitamos de esta manera que el programa finalice al ocurrir el error. ¿Cómo se manejan estos errores en C++? Bueno, utilizaremos los comandos try, catch y throw. A diferencia de lo que vimos en programación 1, esta vez incluiremos la palabra throw, que antes no la vimos, y veremos para qué es para lo que se utiliza. El try y el catch, ustedes ya deberían estar familiarizados con ello, son los comandos con los cuales especificamos cuál es el código que queremos intentar ejecutar y cuál es la excepción que vamos a atajar en caso de que ocurra, para especificar cuál es el código que deberíamos realizar en caso de que la excepción se realice. En este contexto, las excepciones no son automáticas, quedan en manos del programador. Es decir, a diferencia de, por ejemplo, los lenguajes como Java, que ya tienen muchas excepciones preimplementadas, en C++ es responsabilidad del programador realizar la verificación de los datos y decidir cuándo es que se ejecuta un throw, cuándo es que se dispara una excepción. En el manejo de excepciones tenemos primero un código que podría arrojar una excepción. Entonces la idea es que cuando tenemos un código que es peligroso, entre comillas, lo ubicamos en medio de un bloque try. Entonces tenemos la palabra clave try, que significa intente, y le decimos que intente ejecutar el código. Luego tenemos la palabra clave catch, que lleva entre paréntesis un tipo de excepción y ejecuta un código de excepción en caso de que se cumpla esa excepción adentro del código que estábamos intentando. Se pueden manejar múltiples excepciones diferentes utilizando múltiples catch encadenados. Por último, podríamos hacer un catch genérico utilizando el símbolo de elipsis, que son 3 puntos. Entonces, si ponemos catch 3 puntos, eso significa en cualquier caso general, cualquier caso genérico, ejecuta este código. Hace un par de filminas dijimos que es responsabilidad del programador especificar las excepciones que podrían ocurrir, porque C++ no implementa excepciones por defecto como lo hace Java. En este caso, es posible para nosotros como programadores programar, implementar excepciones propias. En este caso lo que hacemos es implementar una clase que hereda de la biblioteca stdException, y lo único que debemos hacer una vez que hereda este método es implementar el método abstracto what, que retorna un mensaje con el nombre del error. Pronto veremos un ejemplo de esto. Ahora pasemos a el ejemplo del código. Para el ejemplo de hoy, primero veremos un ejemplo básico de la utilización del try y el catch, y después haremos la implementación de nuestra propia excepción. Tenemos aquí las bibliotecas de entrada y salida, y además incluimos la biblioteca de excepción. Tenemos una función dipf, que es una función que recibe un doble x y un y y calcula el resultado de la división de x entre y. Además, tenemos en el código main un puntero a x con el cual iniciaremos un arreglo de tamaño 64 GB. Mi computadora no tiene capacidad de memoria para 64 GB. Por lo tanto, al ejecutar este código, veremos que lo que obtengo es una excepción. Esto es porque, aunque C no incluye excepciones, C++ tiene implementadas unas pocas excepciones que sí se utilizan al utilizar ciertos comandos especiales. Por ejemplo, cuando un comando new no logra alocar el espacio de memoria que se espera que aloque, retorna una excepción de batalog o tira una excepción de batalog.
Entonces veamos cómo es que nosotros podríamos manejar esta excepción para evitar que ocurra este problema. Para ello tenemos que rodear este código con un try, y aquí podemos poner la palabra catch. En este caso vamos a atajar la excepción bad alloc, y lo que vamos a hacer es imprimir un mensaje de falló alocación, y vamos a imprimir el mensaje de la excepción. Ahora si ejecutamos este código, veremos que se me olvidó el std, y ahora al compilar obtenemos falló la alocación std batalog. Se imprime el mensaje y termina, pero esta vez no nos crashea el programa porque esta vez paramos la ejecución en el momento adecuado. Técnicamente, si ustedes están utilizando el comando new, deberían hacer este manejo de excepciones. Para no tener que hacer este manejo de excepciones, pueden utilizar el comando de C, malloc o calloc, que estos operadores alocan memoria y si fallan, lo único que hacen es retornar un puntero nulo. Si fallan, lo que retornan es un 0. Entonces pueden aprovecharlos para no tener que preocuparse por try catch. Continuando, ¿qué pasaría si utilizáramos esta función de división entre f? Si nosotros imprimimos, imprima 3 entre 4, esto es igual a div f 3, 4, line, y luego podemos hacer lo mismo pero con 3 entre 0. Veremos que el resultado que nos retorna en el caso de 3,0 es infinito. En este caso nosotros podríamos querer, porque estamos haciendo una función muy especial, querríamos que en caso de que fallara no nos retornara un valor que no es cierto. Querríamos que nos tire una excepción para saber que está ocurriendo una división entre 0. En ese caso nosotros podríamos implementar una clase, le podemos llamar división entre 0, que va a heredar de excepción, y lo único que tenemos que hacer es sobrecargar el método constant char what, etc. Entonces aquí nosotros podemos llegar y decirle que en caso de que ocurra esto, lo que vamos a hacer es retornar el mensaje dividió entre 0. Entonces ya con esto creamos nuestra propia excepción. Aquí en el método de difff lo que podríamos hacer es poner que si y es igual a 0, entonces tire la excepción 0 division. Y ya con esto, si ejecutamos este código, ahora veremos que, ¿qué es lo que me está fallando? Esto es std exception. Veremos que nos tira el resultado, pero en este caso nos está diciendo que el programa terminó. Esto es porque no manejamos la excepción. Entonces lo que tendríamos que hacer es, ahora sí, poner aquí otra vez un try, aquí ponemos un catch y ponemos 0 div x y decimos no se vale dividir entre 0 e imprimimos, puede ser si queremos, el mensaje de nuestra excepción y terminamos la línea. Si ejecutamos este código, veremos que nos faltó declararlo público y ahora veremos que nos imprime sin ningún problema. Donde queremos hacer el 3 entre 0, no se vale dividir entre 0, dividido entre 0. En este caso sí se imprime la primera parte del mensaje, porque como estamos haciendo un count, primero se ejecuta esta parte del código y después se imprime el resto. De esta manera ya vimos cómo podemos crear nuestra propia excepción, cómo podemos alojar excepciones propias. Sin embargo, es responsabilidad del programador hacer la verificación de datos que arrojan estas excepciones. Si no, el código no lo va a hacer por nosotros.
Hay algunos pocos casos específicos como el comando new en C++ que ya tienen sus propias excepciones, como es el caso de std-alloc, que es en el caso de que no se logre alocar la memoria. Pero la cantidad de instrucciones que poseen ya excepciones por sí mismas es muy reducida, entonces deben tener cuidado. Sin embargo, si ustedes quieren, pueden implementar siempre sus propias excepciones y hacer sus códigos seguros. A fin de cuentas, es responsabilidad del programador en estos lenguajes. Y además, al ver excepciones, podemos ver cómo es que ejecutamos parte del código adentro del try, que es un intento, y en caso de que ocurriera un error, como es el caso de esta división entre 0, se revierte todo a su estado anterior y se ejecuta el código que maneja la excepción. En cierta forma, eso es un déjà vu. Déjà vu. Espero que con estos ejemplos les haya quedado claro cómo es que se manejan excepciones en C++, la responsabilidad que tiene el programador a la hora de manejar dichas excepciones y cómo pueden crear nuevas excepciones propias. Sin más, por ahora, me despido.